Hola a todos, muy buenos días y bienvenidos a nuestra clase de el español en el mundo. Me llamo Mazalo Aknin y soy profesora de lengua y literatura españolas en el departamento de español de UCL, donde también soy coordinadora de español, y este curso forma parte del proyecto A Language is Not Just Words, que estamos desarrollando en UCL, University College London. En esta sesión vamos a aprender más sobre el español y vamos a descubrir en qué territorio se habla, eh, quiénes son los hablantes que lo usan y cuál ha sido su evolución. También aprenderemos algunas palabras y algunas diferencias que tienen que ver con las diferentes variedades de esta lengua. Aquí tenemos un mapa donde tenemos los países que tienen el español como lengua oficial en color naranja. Como veis, el país con el mayor número de hablantes nativos es México. Hablante es una persona que habla un idioma. Nativo significa que lo habla como primera lengua. Y recordad que la palabra hablante es invariable. Significa que decimos un hombre hablante terminado en E o una mujer hablante también terminado en E. No se dice hablanta, siempre hablante, no cambia. El segundo país es Colombia, el tercero Argentina. Como veis, hay muchísimos países en América Latina, pero también, por supuesto, el cuarto país es España. Probablemente muchos de vosotros habéis estudiado el español peninsular, que es el español que hablamos en España, aunque dentro de España, por supuesto, hay muchas diferencias según la región. Pero quiero llamaros la atención sobre los muchísimos países que veis en naranja, donde se habla el español como primera lengua, pero también otros muchísimos países donde se estudia el español y donde hay comunidades muy nutridas y numerosas donde se habla, bien porque hay muchos estudiantes o bien por el pasado y la historia de la lengua. Si estudiáis español, seguramente os interesará saber que este idioma es el tercer idioma en Internet. Existen 22 millones de estudiantes de español y esta lengua se estudia en 110 países diferentes, en los 5 continentes. En cuanto a la lengua materna, la primera es el mandarín y la segunda es el español. Lo hablan como lengua nativa 483 millones de personas, nada más y nada menos. ¿Cuáles son los países donde más se habla español? Pues muchísimos países en Hispanoamérica. Aquí tenéis una lista: Argentina, Bolivia, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Uruguay, Perú, Puerto Rico, la República Dominicana, El Salvador y Venezuela. Pero también en Norteamérica se habla español. Los principales estados en Estados Unidos son California, Florida y Texas. Sin embargo, también es una lengua muy popular en Nuevo México, Arizona, Colorado y en Nueva York. De hecho, una encuesta realizada en el año 2011 encontró que el 82% de los latinos en Estados Unidos decían hablar muy bien español. Puede ser que os sorprenda que el español también tiene una presencia muy importante en África, concretamente en los territorios de Guinea Ecuatorial y del Sáhara Occidental. Y además, como una consecuencia del Imperio Español cuando estuvo por Asia,
pues se habla en Filipinas, en zonas de Asia Menor, y en Israel muchos habitantes hablan el ladino, del que vamos a aprender un poco más a continuación. Aquí tenemos el mapa del español en el mundo y, como veis, pues sobre todo se concentra en estos 3 continentes, en Europa, en América Latina y también en África. ¿Cuáles son las principales diferencias entre las diferentes variedades del español? La primera pregunta que muchos se plantean es si deben utilizar el término español o castellano para referirse a nuestra lengua. Normalmente cuando hablamos de español hacemos referencia al origen, la península ibérica. Muchas veces lo utilizamos para diferenciarlo de otros idiomas diferentes como el inglés, el francés, el noruego, el húngaro, el italiano, etc. Cuando hablamos de castellano, hacemos referencia al origen en Castilla, pero también lo hacemos para hacer referencia al español que se habla en España, en contraposición al que se habla en otras regiones del mundo, como por ejemplo en América Latina. Dentro del español de América Latina hay una gran riqueza y variedad. El español que se habla en México tiene rasgos diferentes del que se habla en Perú, o del que se habla en Argentina, o del que se habla en Colombia, etc. Lo que tienen en común con respecto al español de España es que, como influencia del origen andaluz de muchos de los conquistadores que recalaron en América, esta variedad incluye el seseo. El seseo es un fenómeno que consiste en pronunciar igual y s. Por lo tanto, en lugar de decir Barcelona, dicen Barcelona, como si fuera s. También hay regiones de América Latina, como por ejemplo en la región del Río de la Plata, sobre todo Uruguay y Buenos Aires, donde la ñ no se pronunciaría como yo, sino como yo. El voseo, es decir, en lugar de tú, utilizar vos, ¿sí? Vos tenés 15 años, en lugar de decir tú tienes 15 años. También encontramos arcaísmos, que son palabras antiguas, neologismos, que son palabras nuevas, y aquí encontramos mucha influencia del inglés, y muchos de los españoles de América Latina han conservado palabras de las lenguas indígenas, como canoa, como cacique, como hule. También tenemos que destacar el ladino o judeo español, que se sigue hablando en diferentes países como Israel, Turquía o Grecia. Se trata de un castellano arcaico que los judíos, al ser expulsados de España en 1492, llegaron consigo a los países en los cuales se instalaron, y generación tras generación han ido pasándoselo los unos a los otros. Como no se ha mezclado con otras lenguas ni con el español moderno, sigue conservándose de modo muy arcaico. A continuación vamos a hacer algunos ejercicios para comprobar que habéis comprendido todo lo que hemos aprendido hasta el momento. El ladino es un idioma que ha sufrido una gran evolución. ¿Verdadero o falso? Es falso. Muchos de los conquistadores eran andaluces. ¿Verdadero o falso? Verdadero, y de ahí viene el seseo del que hemos hablado, pronunciar y s, como siempre s. El castellano se habla en Castilla y el español en el resto del mundo. ¿Verdadero o falso? Falso. Se trata de la misma lengua, pero algunos hablantes se refieren a ella como castellano y otros como español.
El español es la tercera lengua con más hablantes del mundo. ¿Verdadero o falso? Falso, es la segunda lengua con más hablantes del mundo, la tercera en Internet. El español es aún un idioma poco estudiado en Estados Unidos. ¿Verdadero o falso? Falso, y hemos visto que tiene una presencia muy importante en muchos estados como Nuevo México, Texas, California, Nueva York, etc. Sigue siendo lengua oficial en 2 regiones de Oceanía. ¿Verdadero o falso? Falso, era en 2 regiones de África. A continuación tenemos aquí un extracto del ladino. Vamos a pediros que pauséis el vídeo y que toméis unos minutos para intentar reescribirlo en la variedad del español que estudiáis en estos momentos. Cuando estéis listos, podéis seguir el vídeo y yo voy a leeros mi versión. El judeoespañol en la televisión israelí. Tomando en consideración el estado actual de las actividades culturales en judeoespañol, toda prueba de presentar en esta lengua sketches, comedias y otras obras de teatro, y además películas y programas de televisión, es una verdadera aventura y una aventura con grandes riesgos. Incluso si se toma en consideración lo que cuesta en nuestros días una producción de cinema o de televisión, como podéis ver, se parece muchísimo. A continuación, tenemos este ejercicio en el que podéis encontrar 4 frases propias de diferentes variedades del español de América Latina. Os vuelvo a pedir, por favor, que paréis el vídeo y que intentéis reescribirlas en la variante del español peninsular, que seguramente es la que estudiáis. Cuando estéis preparados, podéis darle a seguir y yo os explicaré cómo se diría en el español de España. Voy al trabajo manejando el carro. Se diría voy al trabajo conduciendo el coche. En español de España, carro puede ser trolley, puede ser buggy para los bebés. En español de América Latina es coche. Y manejar se diría conducir. Tenés 18 años, ya sos un pibe mayor. En el español de España se diría tienes 18 años, ya eres un pibe mayor, un chico, un niño mayor. Esta frase era típica de Argentina, al igual que la siguiente: andate a la calle, ya terminaste. Yo diría vete a la calle. Y finalmente, ¿vos querés estos lentes? Son re lindos. Recordad que hemos dicho lo del voceo, ¿de acuerdo? Y se pronuncia como vos. Pues en español peninsular sería ¿tú quieres estas gafas? Son muy bonitas, ¿de acuerdo? Re lindo. Sería como decir lindo, pero muy lindo. Hasta aquí hemos llegado hoy. Espero que hayáis aprendido mucho con esta breve introducción a las diferentes variedades del español y a la importancia del español en el mundo. No olvidéis completar la actividad de investigación sobre los territorios y los países interesantísimos donde se habla esta lengua. Os recuerdo que me llamo Masalo Aknin y para cualquier duda o si simplemente queréis saber más sobre este tema, podéis escribirme. Mi dirección de email es m.oaknin@ucl.ac.uk. Muchas gracias y buena suerte.